Mi nombre es Santiago Coppola Donatelli, soy residente del Hospital Naval Pedro Mayo y en la charla de hoy vamos a desarrollar la hipertensión pulmonar, en qué pacientes la sospechamos y vamos a aportar un breve algoritmo diagnóstico para poder abordarlo. ¿Cómo se define hipertensión pulmonar? Es una condición hemodinámica constatada por cateterismo cardíaco derecho con el paciente en reposo, el cual debe arrojar una presión pulmonar media mayor o igual a 25 milímetros de mercurio en reposo. Esta entidad puede ser secundaria a diferentes patologías y últimamente se viene hablando de bajar el punto de corte a un rango entre 20 y 24 milímetros de mercurio, ya que se demostró que la instauración temprana de un tratamiento farmacológico mejoró tanto el pronóstico como la supervivencia de estos pacientes, cosa que seguro veremos reflejado en las próximas guías que salgan sobre hipertensión pulmonar. Si queremos decir una definición histopatológica, podemos hablar de un cambio arquitectónico en los vasos pulmonares, más que nada manifestado por una hiperplasia de la capa íntima, una hipertrofia de la capa media y una proliferación de la capa adventicia, que devienen en un aumento en las resistencias y en la presión arterial pulmonar. Cuando hacemos el cateterismo cardíaco derecho, también podemos dividir a la hipertensión pulmonar en precapilar, cuando la presión de Weich es menor a 15 milímetros de mercurio, y en hipertensión pulmonar postcapilar, cuando la presión de Weich es mayor a 15 milímetros de mercurio. En el último congreso de Niza del año 2013, se planteó una clasificación clínica para poder dividir bien a la hipertensión pulmonar según su etiopatogenia. Se plantearon 5 grupos, de los cuales el grupo 1 corresponde a la hipertensión pulmonar propiamente dicha o primaria, y dentro de este grupo tenemos a la hipertensión pulmonar idiopática, la heredofamiliar, la asociada con drogas y toxinas, y la asociada a otras entidades como enfermedades del tejido conectivo, infección por HIV, hipertensión portal, cardiopatías congénitas, y la asociada a esquistosomiasis, que es bastante frecuente en nuestro medio. También tenemos a la enfermedad veno-oclusiva y la mangiomatosis capilar pulmonar, que son las que tienen peor pronóstico dentro de este grupo. Dentro del grupo 2, que es el grupo más frecuente, es la hipertensión pulmonar secundaria a cardiopatía del corazón izquierdo, tanto disfunción sistólica como diastólica, y la presencia de valvulopatías. En el grupo 3 tenemos la hipertensión pulmonar secundaria a enfermedades pulmonares o inducidas por hipoxia. Dentro de este grupo podemos nombrar a los pacientes con EPOC, pacientes con enfermedades intersticiales, pacientes con apnea y hipopnea del sueño, etc. Dentro del grupo 4 tenemos a los pacientes con enfermedad pulmonar tromboembólica crónica, y el grupo 5 es un gran grupo de misceláneas en los cuales se encuentran patologías de mecanismos multifactoriales no muy bien esclarecidos, pero que producen hipertensión pulmonar, dentro de los cuales, como ejemplo, podemos nombrar a los desórdenes hematológicos como la anemia hemolítica crónica, síndromes mieloproliferativos, etc. Más que nada en esta charla, hay tratar de hacer un algoritmo diagnóstico orientado a lo que es la hipertensión pulmonar del grupo 1, ya que es la más subdiagnosticada y la que peor pronóstico tiene. Dentro del grupo 1 tenemos como un 50% a la enfermedad, a la hipertensión pulmonar asociada a otras entidades, y con un 46% la hipertensión pulmonar idiopática. Dentro de lo que es la hipertensión pulmonar asociada a otras entidades, lo más frecuente es la asociada a enfermedades del colágeno y del tejido conectivo, seguido por las cardiopatías congénitas y, en tercer puesto, la hipertensión portal. ¿Cómo comenzamos este algoritmo diagnóstico? Lo primero, como siempre, es una sospecha clínica, lo cual es bastante complicado hacer ya que los síntomas son muy solapados y se empieza a manifestar en etapas más que nada avanzadas de la enfermedad. En etapas tempranas el paciente va a referir más que nada disnea, astenia, dinamia y todos síntomas asociados con el esfuerzo. Pero a medida que la enfermedad avanza, el paciente va a empezar a desarrollar signos claros de insuficiencia cardíaca derecha y de aumento de depresiones y dilatación de las cavidades derechas. Vamos a encontrar síncope, soplo sistólico de IT, soplo de insuficiencia pulmonar por dilatación del tronco de la arteria pulmonar, un componente del R2 acentuado, signos más claros de falla derecha como ascitis, hepatomegalia y edema de los miembros inferiores. El electrocardiograma no nos va a aportar mucho, es de baja sensibilidad y especificidad, pero entre los hallazgos más frecuentes podemos encontrar una P pulmonar aumentada en amplitud secundaria a aumento del tamaño de la aurícula derecha. Podemos encontrar un eje del QRS desviado a la derecha con signos de hipertrofia del ventrículo derecho y bloqueo completo de rama derecha. En la placa de tórax vamos a encontrar con una cardiomegalia radiológica asociada a arco pulmonar tendido y dilatación de la arteria pulmonar derecha.
y un signo bastante característico de una placa que se llama signo de Poda, que consiste en la amputación de la vasculatura pulmonar periférica con la congestión de la vasculatura a nivel del iris. El laboratorio tampoco va a ser de mucha ayuda, lo único que nos va a servir es para tratar de orientar cuál es la etiología de la hipertensión pulmonar cuando sospechamos alguna patología asociada, por ejemplo, enfermedades reumatológicas. Y también vamos a poder usar BNP, que esto sí es muy importante, ya que más que para hacer el diagnóstico nos va a servir para estratificar el riesgo y es un predictor independiente de mortalidad y pronóstico en los pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 1. Luego tenemos estudios de imágenes, como la tomografía de tórax, que también nos va a servir para la sospecha diagnóstica. Podemos encontrar dilatación del tronco de la arteria pulmonar, el cual debe ser mayor a 29 milímetros. También se puede realizar una relación entre la arteria aorta ascendente y el tronco de la arteria pulmonar, el cual si es mayor a 1 nos está hablando de la presencia de hipertensión pulmonar. Y también se puede realizar a nivel segmentario la relación entre bronquio fuente y la arteria bronquial segmentaria, que si es mayor a 1 en 3 o 4 lóbulos pulmonares, nos puede orientar a pensar en que el paciente tiene hipertensión pulmonar. Luego tenemos pruebas de esfuerzo cardiopulmonar y pruebas de caminata de los 6 minutos, que son todas pruebas funcionales que determinan la capacidad funcional del paciente. Dentro de las pruebas de esfuerzo cardiopulmonar, que son las más específicas, podemos dosar o medir consumo pico de oxígeno, presión de PCO2 al final de la aspiración, relación entre la ventilación por minuto y la producción de dióxido de carbono, y podemos medir el espacio muerto. Estos son los hallazgos más frecuentes encontrados en los pacientes con hipertensión pulmonar. Obviamente, debido al deterioro en la clase funcional, vamos a tener un consumo pico máximo de oxígeno reducido, un umbral anaeróbico reducido, una disminución de la presión de PC2 al final de la expiración, y también en la prueba de difusión de monóxido de carbono vamos a tener una disminución del mismo. Luego el ecocardiograma, que es un estudio de bajo costo y fácil acceso, por lo que es el gol estándar para la sospecha diagnóstica de esta patología. Primero, más que nada, vamos a poder determinar la estructura de las cavidades izquierdas, vamos a poder determinar si hay fallas históricas, falla histórica, poder encontrar alguna valvulopatía que justifique la hipertensión pulmonar y la presencia de cardiopatías congénitas. Una vez descartado esto, también se puede estimar la presión pulmonar a través de la velocidad de regurgitación tricuspilla sumado a la presión de la aurícula derecha por la ecuación de Bernoulli reducida. Y en base a esto se desarrolló un algoritmo que nos determina cuál es la probabilidad ecocardiográfica de que el paciente tenga hipertensión pulmonar. Esto se hace en base a la velocidad pico de regurgitación tricuspilla y a la presencia o ausencia de otros signos indirectos de hipertensión pulmonar. Cuando la velocidad de regurgitación tricuspilla es muy baja o muy alta, no tenemos dudas de que el paciente que tenga una velocidad baja no va a tener hipertensión pulmonar, o la probabilidad va a ser baja, y en el paciente que tiene una velocidad de regurgitación tricuspilla muy alta, mayor a 3,4, la probabilidad va a ser muy alta. El problema está en los pacientes que tienen un gris, ¿sí? Cuando la velocidad pico de regurgitación tricuspilla está entre 2,8 y 3,4, ahí tenemos que basarnos en la ausencia o presencia de otros signos indirectos de hipertensión pulmonar en el eco, ¿sí? Como la relación del BI-BD mayor a 1, el aplanamiento del septum interventricular hacia el ventrículo izquierdo, el tiempo de aceleración del tracto de salida del BD, etc. En base a la combinación de estos parámetros, uno establece la probabilidad ecocardiográfica y puede decidir si el paciente va a ser derivado o no a realizar el estudio invasivo que nos va a dar el diagnóstico de certeza, que es el cateterismo cardíaco derecho. En este estudio podemos estimar o medir la presión de la aurícula derecha, la presión de la arteria pulmonar, podemos medir la presión de Weich, podemos calcular resistencias tanto pulmonares como sistémicas, podemos medir por termodilución el gasto y el índice cardíaco, etc. Y nos va a permitir realizar la prueba de vasorreactividad, que es una prueba que está indicada solo para algunos pacientes, ¿sí? ¿Qué pacientes tienen indicado el cateterismo cardíaco derecho? Los pacientes en los que estemos sospechando hipertensión pulmonar del grupo 1 está indicado para confirmar el diagnóstico y también para respaldar las decisiones terapéuticas. En los pacientes que sospechamos hipertensión pulmonar del grupo 2 no está indicado este estudio, a menos que se considere la realización de un trasplante cardíaco. Y también los pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 4 tienen indicado un cateterismo cardíaco derecho para confirmar el diagnóstico y también para realizar tratamiento en algunos casos siempre que sea posible. ¿En qué consiste la prueba de vasorreactividad?
consiste en la administración local de sustancias vasodilatadoras como óxido nítrico, epoprostenol y adenosina, y sirve para evaluar la respuesta al tratamiento prolongado con antagonistas de los canales cálcicos en los pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 1. ¿Cuándo es positiva esta prueba? Es positiva si la presión media desciende más de 10 milímetros de mercurio con respecto a la basal, y la misma debe ser menor a 40 milímetros de mercurio. No está indicada en todos los pacientes del grupo 1, solamente está indicada en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática, heredofamiliar y asociada a fármacos. Y por último, para terminar y cerrar esto, quiero hablar un poco de la screening o la pesquisa de los pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 1. Es una enfermedad subdiagnosticada, la prevalencia está entre 15 a 60 personas por millón, y la incidencia de 5 o 10 casos por millón año, respectivamente, esto es en Europa, y no existe un método específico basado en evidencia para poder realizar la pesquisa, más que nada a los pacientes con hipertensión arterial idiopática. Pero sí se han hecho esfuerzos por desarrollar algún algoritmo para poder detectar hipertensión pulmonar en los pacientes que tengan alguna enfermedad asociada, ¿sí? Como es el caso de la esclerosis sistémica, que es lo más frecuente. En 2013 se realizó un algoritmo, se llama algoritmo DETECT, que justamente fue para esto. En los pacientes con esclerosis sistémica se realizaban dos pasos, ¿sí? En el paso 1, primero se evaluaban variables no ecocardiográficas, como la presencia de ácido úrico, NT-proBNP, la relación entre la capacidad vital forzada y la difusión de monóxido de carbono prevista, la presencia de telangiectasia y la desviación del eje hacia la derecha en el electrocardiograma. Si los pacientes reunían con estos criterios, eran derivados al paso 2 a un cardiólogo, el cual le realizaba un ecocardiograma y evaluaba la velocidad pico de regurgitación tricuspidia y el área de la aurícula derecha. Si estaban presentes estos dos criterios, el paciente era derivado a un cateterismo cardíaco derecho. Y ahí se confirmaba si el paciente tenía o no hipertensión pulmonar. Acá en este cuadrito está resumido, fíjense, paso 1, presencia de todas estas variables, que si en total daban un puntaje mayor a 300, el paciente pasaba al paso 2, cuando se hacía el eco, y ahí se evaluaban estos dos criterios. Si estaban presentes, el paciente sumaba más de 35 puntos, era derivado a cateterismo cardíaco derecho. De esta manera, lo que se observó, que en los pacientes que eran sometidos a este algoritmo, se logró reducir un número de diagnósticos perdidos a un 4%, y se logró optimizar el uso de recursos al restringir los esfuerzos de detección únicamente a la población de alto riesgo adecuada. Muchas gracias, espero que haya gustado la charla.